A un minuto de las 9 de la noche, de las 8 de la noche, la fuerza de la costumbre. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de AM a través de Telefuturo en vivo. 26 grados de temperatura, día de festejo de los olimpistas ya del campeonato. Hoy nosotros vamos a hablar de varios escándalos que tienen que ver con denuncias de coimas sobre los 47 minutos prácticamente del segundo tiempo. Situaciones que terminan salpicando al entorno directo del presidente de la República, Horacio Cartes. Una de estas denuncias tiene que ver con esta, el escándalo de los $600.000. Leite y Neitin acusados de cobrar una millonaria coima. Vamos a hablar de esto que de alguna manera termina salpicando en el momento de la transición entre la salida de Horacio Cartes y la llegada del nuevo gobierno de Mario Abdo Benítez, y cuestiones que seguramente ya en esos primeros momentos de la próxima gestión van a tener que tomarse algún tipo de decisión. Pero un escándalo que se desata cuando Carlos Trapani, ex titular de la ARP, termina comentando que a él mismo le había confesado Yair de Lima, el propietario del frigorífico Concepción, que le habían solicitado una coima de $600.000 para que el escándalo de la carne y toda la tensión que había en algún momento termine de alguna manera bajando los decibeles y, además de la multa que debía ser aplicada, terminar evitando las restricciones en cuanto a la exportación o restricciones más leves en materia de importación. Ese escándalo genera que de inmediato Gustavo Leite, camino a Taiwán, salga a desmentir dicha situación. Pero cuando todo parecía que la historia moría ahí, aparecieron otros protagonistas que dieron testimonio público diciendo de manera contundente que lo que había confesado Trapani a través de los diferentes medios de comunicación y al propio presidente de la República y al propio Ministerio Público, que es básicamente la carga y la responsabilidad que tenía Trapani al conocer de un ilícito, al menos de haber sido una de las personas que recibió esta versión, cumplió con ello y aparecieron posteriormente Hugo Idoyaga, ex titular de Cenaxa, que habló a través de Telefuturo, habló para el equipo de La Lupa y también confirmó esa versión dada a conocer por Trapani. Efectivamente, ellos escucharon que el propio Yair de Lima, propietario del frigorífico Concepción, confesó que incluso era capaz de contar al propio presidente de la República que le habían solicitado una coima de $600.000. $500.000 para Gustavo Leite, $100.000 para Luis Neitin. De eso vamos a hablar esta noche en AM porque, repito, habló Idoyaga, dio su versión, estuvo aquí en Telefuturo, lo hizo en La Lupa, y no solamente él, sino que el ganadero Cerrati, que también era otra de las personas que había participado de estas reuniones con Yair de Lima. Uno dice, evidentemente, si Yair lo confesaba, iba a estar confesando un ilícito de algún modo, pero el Ministerio Público a partir de ahora tendrá que seguirle la pista a qué es lo que como rastro pudo haber dejado ese adelanto que ya supuestamente existió de $300.000 en coima. Habló también desde Taiwán Gustavo Leite y volvió a afirmar que de ninguna manera existió pago ni solicitado por él, ni habiendo solicitado él por una tercera persona. Esta noche, hablando de la línea de la coima o del dinero para torcer determinadas decisiones, va a estar con nosotros el senador Jorge Dos Santos, el hombre que reemplazó a Luis Alberto Castiglioni en este último tramo también en la Cámara de Senadores. Jorge Dos Santos tomó la palabra luego de su juramento. Sorprendió a todos cuando con contundencia y elocuencia denunció que legisladores o emisarios, para ser más precisos, emisarios del patrón, le ofrecieron también una millonaria suma en dólares para comprar su voto de manera que apoye y acompañe la renuncia
de Horacio Manuel Cartes Jara. Fue contundente, hasta en parte un discurso emotivo, podía uno decir, pero desde todo punto de vista apegado a sus convicciones, denunciando esta irregularidad. Hoy vamos a escuchar parte de ese discurso y lo vamos a tener a él aquí en el piso de AAM para que pueda contarnos. ¿Quién hubiera imaginado? Un hombre que llegó a los 46, 47 del segundo tiempo y movió el avispero al denunciar una cuestión como esta, pero firme, se mantiene hasta hoy en su postura diciendo que no va a acompañar la renuncia de Horacio Cartes porque como constituyente sabe que es eso lo que escribieron cuando pactaron la Constitución del año 1992. Va a estar con nosotros Jorge Dos Santos y va a hablar sobre eso. Renuncia de Cartes que cada vez está más complicada porque habló el presidente electo Mario Abdo Benítez. Ya había hablado cuando fue a inaugurar una planta industrial en Mariano Roca Alonso y dijo que con presiones, ya posterior a esa reunión, fue y se reunió con dirigentes de Alto Paraná y les dijo que con presiones no lo van a doblegar y que con conductas extorsivas mucho menos, pero fue mucho más firme cuando habló en Misiones. ¿Qué dijo Mario Abdo Benítez este fin de semana? Que cuando termine su mandato, luego de los 5 años, va a ser senador vitalicio de la nación, porque ese es el mandato constitucional, no va a buscar su reelección y va a terminar siendo senador vitalicio. Mensaje más que entre líneas, directo, puede decir uno para el presidente de la República, Horacio Cartes, quien hasta hoy, a través de sus emisarios, sigue forzando que su renuncia pueda ser aceptada para de esta manera concretar la violación constitucional y convertirse, lejos de lo que manda la Constitución, en senador activo. Vamos a hablar de eso, por supuesto, y también hay una nominación que puede generar roncha en algún sector del actual oficialismo. Carla Bacigalupo, ministra del Trabajo. Una mujer que siendo ministra de Justicia fue sacada directamente por orden de Horacio Cartes. Hoy es nombrada, asignada, futura ministra del Trabajo. Vamos a hablar con relación a eso, con respecto a la cuestión laboral y los principales retos, pero sobre todo vamos a hablar de aquel episodio de las penitenciarías en nuestro país. La misma Carla Bacigalupo había dicho que parte de las tareas que se ponía como meta este gobierno que se va era construir más cárceles. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no sucedió. La situación penitenciaria es una cuestión preocupante y creo que al haber estado en ese lugar conoce de primera mano cómo está nuestro país en materia penitenciaria. Le vamos a consultar también respecto a las muertes bajo custodia y sobre los presos sin condena. Además de ese dato de 77% de personas que están recluidas, privadas de su libertad, que no tienen una condena en nuestro país. Vamos a hablar de eso, porque le tocó estar en el Ministerio de Justicia, le tocó de primera mano la cuestión penitenciaria y también hoy desde el Ministerio del Trabajo, cuáles son las prioridades que se tienen, lo vamos a hablar en esta edición de AAM. El escándalo de la carne es probablemente el más significativo en este lapso de tiempo en el que sale un gobierno y pasa el mando al otro equipo que gobernará el próximo periodo. Se detectó la importación irregular de más de 3.000 toneladas de carne que tenían como país de origen Brasil y que no contaban con el certificado sanitario por parte del SENACSA, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal. El gobierno suspendió al frigorífico Concepción luego de descubrir el ingreso ilegal de la carne brasileña que pasó por la aduana de Pedro Juan Caballero.
El frigorífico importó, en lo que va del año, un total de 7.362 toneladas de carne, pero Cenaxa tiene en sus registros solo 3.600 toneladas. Hasta la fecha, 18 personas fueron imputadas por contrabando y producción de documentos no auténticos. Entre ellas, el presidente del frigorífico Concepción, Yair Antonio de Lima, conductores de los camiones convoy, funcionarios de aduanas de Pedro Juan Caballero, despachantes de aduanas y trabajadores del Cenaxa. Hugo Idoyaga, quien estaba como titular del Cenaxa, manifestó que estaba a la vista que existió contrabando del frigorífico Concepción. Llamativas destituciones que decidió realizar el presidente de la República. Cartes no dudó, ni le tembló el pulso para realizar cambios y puso a personas de su confianza en puestos clave. Luis Naitin como ministro de Agricultura, Luis Morales como director de aduanas y Freddy Estigarribia como nuevo titular del Cenaxa. ¿Trataba de encubrir algo Horacio Cartes? Hasta ese momento, nada de toda la irregularidad parecía salpicar al Ministerio de Industria y Comercio, que sí tiene una relación administrativa directa con todo lo que entra y sale del país. Por el contrario, el ministro Gustavo Leite, junto con el nuevo ministro de Agricultura, fungían de comunicadores en las destituciones que realizaba el presidente de la República. El frigorífico Concepción fue multado por una suma superior a los 16.000 millones de guaraníes. Desde el Ministerio de Industria y Comercio hemos iniciado sumario a todos los frigoríficos que han importado sin licencia previa este año. Ellos son Frigo Norte, All Foods y Frigorífico Guaraní. El escándalo salió a la luz en los primeros días de mayo. La sanción aplicada al frigorífico Concepción duró poco, menos de un mes. El frigorífico tiene que poder seguir operando dentro de la ley, porque hay una circunstancia que nos atañe a todo, especialmente a una población muy importante que es Concepción. Por otro lado, está el canal administrativo y eventualmente penal. En ese sentido, vamos a seguir adelante con acciones. Nos encantaría que esto no haya ocurrido. Entendemos que a alguien se le fue la mano. La credibilidad de Paraguay está en juego. Las instituciones de Paraguay están fuertes. Entendemos también que en algún momento la Fiscalía y la Justicia de Paraguay una vez más van a estar siendo a prueba. Mi empresa tiene que trabajar. Problema político, yo no me envolvo a problema político. El 16 de mayo, el gobierno decidió levantar parcialmente la sanción que impedía la exportación al frigorífico, excepto en 5 mercados importantes: Chile, Unión Europea, Israel, Rusia y Taiwán. Fue el ministro Gustavo Leite quien anunció la buena noticia. Sin lugar a dudas, hay muchas cuestiones que no se resolvieron aún y, sobre todo, responsabilidades que faltan identificar dentro del gran episodio de irregularidad. Hoy, en medio de denuncias que van y vienen entre sectores involucrados y supuestas coimas, lo único certero es que ingresó al país mucha más carne de la que se tiene registrada legalmente. Y nos acompaña aquí en AAM el doctor Trapani. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenas noches. Desataste todo este escándalo a partir de unas declaraciones públicas que diste. Hoy, después de todo lo que pasó y habiendo escuchado a los últimos protagonistas, quizá, Carlos, que faltaban hablar, Idoyaga y Cerrati, a través de Telefuturo, ¿seguís firme y convencido respecto a la denuncia que hiciste y dispuesto, como decías en algún momento, a decirlo frente a quien sea necesario? Bueno,
En primer lugar, quiero aprovechar de agradecerte, Santi, la invitación. Espero esta noche poder cerrar un poco ya esto, porque creo que este es un tema que está bastante trillado. En primer lugar, aclarar que yo no tengo o no tenía nada en contra ni de Leite ni de Naitin, que al contrario, siempre tuve un buen relacionamiento, no son amigos, pero teníamos un buen relacionamiento, ¿verdad? Y desde que aparece esto mediáticamente, que yo no lo busqué, ¿verdad? En aquella entrevista que Pablo Rubín me toma totalmente de sorpresa, ¿verdad? Porque yo no venía escuchando, ni siquiera me habían avisado de que estaba ya hablando el ministro Leite, me comunican con la radio en directo con el ministro Leite, que estaba creo que estaba en Estados Unidos haciendo una escala para ir a Taiwán, República de Taiwán. Bueno, desde ese momento si vos encontrás que ahí fue totalmente de sorpresa, a lo que llegué al final de mi declaración en la Fiscalía, es exactamente igual. Puede ser un punto y coma, no sé, un asterisco que pueda estar de más o de menos, pero es exactamente igual, porque eso fue lo que ocurrió. Y como te vuelvo a repetir, yo no buscaba ni siquiera esta participación mediática, porque yo pensé que al llevarle al presidente de la República, ahí terminaba realmente mi actuación como ciudadano, como amigo de Idoyaga, ¿verdad? Que es el que me había pedido, y también como, de alguna manera, con alguna confianza que tengo y que me tiene el presidente de la República, porque yo lo llevé a él, como le dije, con toda confianza y teniendo en cuenta una sola cosa, que se aclarara esto, ¿verdad? No tenía otra cosa en mi pensamiento. Así que posteriormente se filtra, me llama poderosamente la atención porque el lunes, de una visita que hace el ministro Naitin a la Asociación Rural del Paraguay, nosotros los lunes tenemos un grupo grande de amigos que nos reunimos hace mucho tiempo, somos todos ex dirigentes de la Rural, y nos llega la noticia de que ya se estaba comentando de esto, que yo no lo había comentado a nadie. Entonces yo esa noche ahí le cuento a mis amigos cómo ocurrió porque no sabía nadie, sabía Cerrati, sabía yo, sabía Yair, por supuesto, sabía Galaverna, que utilizamos como conducto, y el presidente de la República. Por supuesto los dos ministros, porque Cartes los había comentado, inclusive me había pedido un careo. Yo dije, no, que voy a carear, yo no tengo ninguna discrepancia con ellos, yo siempre vengo y te traigo una denuncia. El que quería hablar con Cartes era Idoyaga. Claro, y cuando Galaverna me llama a mí para confirmarme la audiencia, me dice, mira, te va a recibir el presidente a vos solo. Eso, vuelvo a lo del lunes. Viene el comentario, porque la gente que estaba en la directiva nos llamaba, mira, acá se está comentando esto, el presidente de Rural dijo esto. Y el miércoles aparece, una semana después prácticamente, el miércoles de la mañana aparece en la tapa de un diario una posible. Me llaman de ese diario en la parte digital, temprano a las 6 de la mañana, y yo por supuesto no comento nada, yo seguía haciendo una tumba en eso. Y a la tarde ya sucede la entrevista con Pablo Rubín. Y ahí comienza todo esto que creo que, como digo, le puse la guinda en el sentido de llevarlo hasta la Fiscalía. Carlos, tenías dos alternativas: seguir callando públicamente la historia y solamente conversar, digamos, con quienes ya habías conversado. Sí. ¿Por qué decidís tomar el otro camino? El camino de decir, lo cuento, lo digo, y hoy, domingo todavía, lo sigo sosteniendo. Y porque me llama la atención, sobre todo, yo podía haber dicho si fuera simplemente una investigación de la prensa, que ustedes están en su trabajo, ustedes están haciendo una investigación de acuerdo a una información que recibieron, ¿verdad? Yo podía simplemente decir, señores, prefiero que esto, voy a hablarlo cuando tenga que tocarlo delante de una autoridad, la fiscalía, lo que sea. Pero Leite me llama la atención, en vez de, cuando habla conmigo, en vez de defenderse, él me ataca a mí, ¿verdad? Inclusive con una ironía, que yo salí corriendo, yo no salí corriendo, que voy a salir corriendo, ¿verdad? Y me dice que él nunca le atacó a Yair, y menos de 24 horas después, Yair sale a desmentir públicamente una conferencia de prensa que me llamó la atención. Pues yo también pensé que Yair, por supuesto, no pensaba jamás que Yair iba a salir a reconocerlo, porque iba a reconocer un delito, ¿verdad? Pero por lo menos yo pensé que él se iba a callar, porque eran muchas personas los que estaban en conocimiento ya de eso. Vos, Carlos, el único elemento que tenés para sostener que eso pasó es la confesión que te hace personalmente Yair. Bueno, primero me hace Idoyaga, ¿verdad? Idoyaga, cuando me pide que lo ayude para ir a hablar con las autoridades, para conseguir la audiencia, Idoyaga me cuenta
parcialmente, no parcialmente, digamos resumidamente. Cuando nos vamos con el senador Galaverna, Idoyaga cuenta con todos los detalles, que inclusive hay algunos que ya ni recuerdo, cuenta con todos los detalles. Cuando yo voy a hablar con Yair por pedido del presidente para ir a retirar los documentos que Yair le había prometido para ir aclarando, el presidente, eso sí tengo que decir, el presidente de un principio dijo que esto tenía que aclararse. Y siempre se manifestó muy enojado, inclusive cuando estuvimos con él, con un grupo grande de ganaderos, que recordaba aquella entrevista con los industriales. Y cuando yo voy junto a Yair, cuando yo te voy a retirar, yo me tomo la precaución de llamar a una persona conocida dentro del gremio, una persona sobre todo muy discreta, que no es ni siquiera una persona que aparece mucho en prensa. Entonces le digo, Fernando, yo no me quiero ir solo y te tengo que contar esto. Y le resumí y me dice, no hay problema, vamos, yo te acompaño, compañero. Fuimos juntos a Yair, nos entrega los documentos, Yair me hace un pedido que quería ir él también junto al presidente. Yo le digo que eso yo no podía decidir, él da un mensaje al presidente, el presidente le niega, entonces me entrega la documentación y ahí yo le pregunto, mira Yair, yo te quiero preguntar, ¿qué es esto que vos le comentaste a Idoyaga? ¿Esto es cierto que se te pidió tal y tal y tal y cual? Sí es cierto, Carlos. ¿Y por qué hiciste eso? Y yo estaba y estoy desesperado. Digo. Entonces le vuelvo a preguntar yo y le rectifica a Fernando y le dice, ¿vos estás dispuesto ahora que Carlos va a ir junto al presidente a contarle esto al presidente? Por supuesto. Entonces yo cuando voy junto al presidente me voy, le entrego los documentos y le hago ese comentario final. Presidente, yo hablé con Yair y él se ratifica en todo lo que dijo y no tiene ningún problema de venir a contarte a vos. Amablemente nos despedimos, salimos caminando otra vez con el presidente de ese momento no se supo nunca nada. ¿Dónde vos te enterás que ya se había hecho un adelanto de $300.000? ¿Cómo te enterás de eso? Y porque Yair hace ese comentario, nos hace a nosotros y Idoyaga también hace ese comentario al senador Galaverna. Cuando va Idoyaga y conversa con Yair y le cuenta esta historia, Idoyaga ya no era titular de Senaxa. Y no estoy seguro porque era una transición de minutos, de horas, porque Idoyaga estuvo dando su informe y como a él no se le comunicó, es decir, se presentó un presidente de Senaxa sin decreto, el decreto aparece recién al otro día, ya en una conferencia en Burubicharroga, ¿verdad? Y Idoyaga fue esa tarde en que ocurre esa reunión que Idoyaga, según nos cuenta Idoyaga, él le llama a Yair porque tuvo alguna sospecha, le llamaron la atención algunas cosas en esa reunión que tuvo cuando él estaba dando su informe. Porque a mí lo que me llama la atención es, y quiero cuadrar un poco en la historia, ¿en qué momento se paga supuestamente este adelanto y en qué momento le levantan la prohibición de exportación al frigorífico Concepción? Tengo que ser muy sincero, ni siquiera me puse a pensar en eso, ¿verdad? Ni siquiera me puse a pensar porque creo que eso es lo que debe probar, ya sea la fiscalía, seguramente ellos tendrán sus métodos, cruces de llamadas, pagos, no sé, cheques, depósitos, si es que existieron. Y si no existió, bueno, ya iba a tener que decir por qué lo hizo. Cuando vas a la fiscalía, ¿vas porque te convoca el Ministerio Público a partir de tus declaraciones? Sí, me convoca el Ministerio Público. Me llama una persona del Ministerio y yo le hablo a algunos abogados porque realmente yo hasta ahora no tengo ningún abogado, pero a raíz de repente de algunas digamos, expresiones de los ministros, tanto creo que fue Knighting el primero, después Cuba, que me iban a demandar, te tengo que confesar que un ejército de abogados me llamó para ofrecerse a defenderme. Entonces, me acompañaron unos abogados ahí, eran unos amigos, y me tomaron la declaración, y creo que por lo que poder ver el escrito, es exactamente igual a lo que le dije a Pablo, de sorpresa, a lo que dije en ese momento ya en la tranquilidad, sentado frente a un agente fiscal. Hoy habló Idoyaga a través de Telefuturo, ayer en realidad estuvo en La Lupa, y me gustaría poder escuchar parte de este resumen que preparó nuestro equipo de lo que decía a través de La Lupa Hugo Idoyaga. Yo he sido muy manoseado, ustedes saben, en una conferencia pública diciendo que Idoyaga tiene la respuesta, que es Senaxa, que por lo menos yo esperaba que me digan, Idoyaga, estás afuera, tranquilo, chao, no hay ningún problema. Y hasta hoy me pongo a disposición a colaborar con las autoridades. Nadie tiene la seguridad de que la carne ingresada en forma irregular, digamos, sin la autorización nacional, se haya ido a un frigorífico. Primer punto. Existen en el país centenares de cámaras frigoríficas. Y es una cuestión de otra dependencia, porque Senaxa realmente tiene un funcionario
en la aduana de Pedro Juan Caballero, pero evidentemente hay que entender que los dueños de la frontera no somos nosotros. Sí, realmente aquí hay que ser sincero. Acá hubo ingreso de carne autorizado por la institución, por lo menos lo que yo puedo avalar, el año 2016, 2017, 2018. Sí, en 2018 hubo mayor cantidad de ingresos, pero en ningún caso nunca se pidió una licencia de importación. ¿De industria y comercio? Por supuesto. ¿Jamás? Que yo sepa, no. Hicimos el pago de la primera parte de todo Lunes 28 sería. Sería el lunes 28. ¿Pago de qué? Pago de un arreglo y me da montos. Le digo, ¿cuánto es? Le digo. Y me dice, $500.000. 300 se entregó ayer. Entonces le digo yo, ¿y quién? Al ministro, le digo. Directamente le pregunto, ¿el ministro Leite? No, un intermediario. Y ahí me sale y me dice, es alguien de Yacineta. Y yo ni conozco quién es, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Y me da un nombre y me dice, Emilio. Y le digo, ¿quién es Emilio? Y que había otro trato de 100.000 y que involucraba al ministro Knighting. Pero eso fue lo que él dijo. Perdón. Él habló de $500.000 por una parte. Sí. Para Leite. De los que ya se entregaron 300.000. Sí, señor. Y habló de otros $100.000. Que estaba en tratativa. Eso es lo que él dijo, me dijo. Pero ahí le mencionó a Neitin o le mencionó a alguien más que Neitin. A otra persona. ¿A la esposa? Sí, señor. ¿De Neitin? Sí, señor. Eso le dice Yair de Lima a usted cara a cara. Cara a cara. Yo reitero, generalmente este tipo de cosas es muy difícil que alguien públicamente salga a confesar y decir. La misma sensación me genera lo del senador Dos Santos, que va a estar en instantes con nosotros, que públicamente se levanta y ante toda la Cámara dice, señores, me ofrecieron dinero. Mi duda todavía es, ¿por qué hacen estas denuncias? ¿Por qué se animan a hacerlo? Primero me parece fantástico que lo hagan, me parece sensacional que se animen a hacerlo, pero mi duda es por qué lo hacen. Y ya es demasiado contundente, así como tengo que confesar algo, Carlos. Cuando yo escucho tu declaración, tu primera declaración pública con Palo, yo escribo públicamente y digo en Twitter que no es santo de mi devoción Gustavo Leite, pero que me parecía muy irresponsable hablar de yo escuché que me contaron que le contó a fulano y soy el mensajero del mensajero del mensajero. Muy temerario. Claro, y sobre todo desde la desconfianza de alguien Leí en un Twitter. Claro, que diría, ¿por qué harían esto? Pero después, cuando te escucho al día siguiente en Monumental, escuché que en todo el relato, hora por hora, había consistencia. La misma consistencia que se mantuvo en todo momento. La misma consistencia que tiene Ido Llaga y la misma consistencia que tiene Cerrati. ¿Hasta dónde ustedes están dispuestos a llegar con esto y por qué están dispuestos a llegar hasta ese lugar? Bueno, en primer lugar, te voy a repetir, creo que ya lo dije, y lo mismo que le dije al presidente. Lo hago esto primero porque yo no me puedo quedar con tamaña denuncia en mis manos. Creo que es una cosa muy grave y creo que cualquier ciudadano debe denunciarlo. Y el propio presidente siempre dijo, cuando asumió, recordaba, siempre decía, denuncien, hay que denunciar, claro, tenemos que perseguirla. Bueno, esa fue la primera. En segundo lugar, provenía de una persona a quien yo tengo mucho aprecio y a quien le tengo mucha consideración, como es el doctor Ido Llaga, que él tenía que hacerlo con más razón porque él era funcionario público, ¿verdad? Por más que él estaba en un limbo, él es funcionario de carrera, él es funcionario público. Y en tercer lugar, porque le llevé a una persona a quien yo tenía cierta confianza y tengo cierta confianza, le entregué al presidente de la República. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, llegamos hasta donde teníamos que llegar, ¿verdad? Llegamos hasta la declaración de la Fiscalía, ¿verdad? Y Ido Llaga te comenta en carácter de que él va y se reúne con Yair, porque él da una fecha, dice, esto fue el lunes 28, cuenta que al día anterior había supuestamente pagado Yair, y la destitución de Ido Llaga se da el 30 de mayo. Y es el martes el día, Ido Llaga se fue a mi casa, ¿verdad?, a contarme esto, después de reunirse con Yair, porque Ido Llaga sale de su informe, que tenía que estar el presidente. En un principio no creo que no estuvo el presidente, estuvo con Knighting y con Leite, y él me cuenta que algunas cosas le llamaron la atención. Entonces él le llama a una persona, no sé si fue directamente a Yair, él me dijo una persona que
que le consiguió la entrevista y fue a hablar con Yair. Y ahí él cuenta lo que, así claramente como le dice, decime, vos hiciste esto, ¿por qué hiciste? Y el pago de la coima fue para que la sanción de exportación se levante. Bueno, eso es lo que Yair nos dijo, él necesitaba urgente trabajar pues, porque tenía mucha mercadería producida y tenía que exportar. Esta es la segunda parte de lo que decía Hugo Idoyaga a través de la lupa. ¿Qué surge de esa reunión con Trapani? No, yo lo comento a él esto y le digo, mire que esto es así. Le comenté el detalle de todo lo que le acabo de mencionar. Exactamente lo que dijo Sí, Yair. exactamente, y le digo, mira, lamentamos mucho y por supuesto yo estaba en una situación también muy particular. Entonces, le digo yo, ¿cómo podemos hacer llegar esta información a niveles superiores? Y quedó ahí, ¿verdad? Quedó ahí. Vamos a buscar, voy a ver cómo se puede. Y bueno, es lo que pasó. Me dice, Hugo, conseguimos una entrevista con el senador Galaverna y el senador salía para el Parlamento. Dice el senador, vengan conmigo. Estamos hablando del miércoles. Miércoles. Miércoles 30. Sí, miércoles 30. Sí. Venga conmigo, nos fuimos en su, yo creo que fui detrás o adelante, no me acuerdo dónde, y fui comentándole todo lo que pasó. Y ahí Trapani le dice, porque tiene más afinidad con él, que esto sería interesante, importante que esto lo sepa el presidente de la República. Y ahí ya se desarrolla todo, bueno, nos fuimos con él hasta cerca del Parlamento, en la costanera nos bajamos y... ¿No fueron a otro lugar? No. ¿No fueron a visitar a otra persona? No. Perfecto. Pues, yo dije antes que me habían contado que habían ido a otro de ahí lugar. fuimos y ahí vinimos, yo me fui a mi casa, ¿verdad? Es lo único que hice. Pero ¿y el Galaverna qué le dice? ¿Que le va a gestionar la entrevista? La Galaverna... Para los dos. Para los dos. Galaverna lo único que nos dijo y hay que preguntarle a él, sepa muchachos que esto es un murallón. Palabra textual del senador. Yo me ratifico en lo que ocurrió. Yo no estoy generando absolutamente nada nuevo. Pero, Salió de ahí con unos pedidos de documentación, tanto para la empresa como para mí. Yo presente todo otra vez el informe, por eso me da la pauta o la sensación de que realmente mis informes nunca llegaron al presidente. ese informe que usted le entregó a los ministros Leite y Neiti Sí. y a los otros A la otra integrantes persona. del... Me decía en radio el senador Juan Carlos Galaverna que la coima no deja rastros. Y yo insisto que si no dejara rastros la coima, no hubiera saltado el caso del Lavallato, por ejemplo, en Brasil. Que $300.000 nadie los guarda bajo la almohada, salvo que, me decía Calé, se trata de una persona multimillonaria que tenga mucho dinero y que sepa cómo manejar este tipo de cuestiones. Reclamaba también que el Ministerio Público de inmediato y de oficio tome intervención en esta historia y efectivamente lo hizo después el Ministerio Público y habrá que ver cómo continúa esta investigación, porque creo nomás, Carlos, que si uno quisiera rastrear, sabría cuándo se sacó ese dinero, de dónde se sacó, si es que alguno de los involucrados generó algún movimiento durante esas horas y en esos días. Claramente hay forma de llegar hasta el final de la historia si uno quisiera, ¿no? No, yo pienso, la tecnología de hoy es fantástica, ¿verdad? Desde las llamadas, los depósitos. Hoy cada día los depósitos son más controlados, ¿verdad? Yo creo que eso, pero como te digo, esa parte ya dejo en manos de los que deben hacer. Después de todo esto que pasó, después de todas las denuncias y las veces que hablaste públicamente, ¿alguno de los involucrados te llamó en privado y conversó con vos? No, nunca, jamás. Nunca, no hablé ni con Yair, ni con Naitin. Con Naitin hablamos por radio. Con el único que hablé fue con Estigarribia, que es la parte que había contado también, que pero no creo que sea muy relevante, que Estigarribia me había llamado para comentarme lo que Naitin estaba molesto. Se fue Estigarribia por mi casa, yo le comenté a Estigarribia, expliqué por qué ocurrió así, y después Estigarribia me dice que Naitin dio por satisfecho. Es más, con Estigarribia inclusive me pidió, por mi experiencia, que yo podía colaborar con él, por supuesto. No había, yo no esperaba jamás que iba a tener este desarrollo. ¿Tenés miedo después de esta denuncia que haces? No tengo nada que temer, ¿verdad? No tengo nada que temer, Santiago, ya lo hice. A lo mejor, de repente, como no es una cosa preparada, cometí a lo mejor algún error, a lo mejor yo me hubiese precautelado diciéndole al presidente o diciéndole a la comunidad Galaverna, si no se va a Idoyaga, yo no me voy, o al presidente, porque yo en un principio le dije al presidente, mira, no soy yo el que tengo
me dijo, yo también, por mucha confianza, desembuché, ¿verdad? Como se dice, a lo mejor yo le decía al presidente, yo te voy a contar que ya tiene algo importante para decirte, recibilo. Y terminaba bien. Es decir, eso sería para deslindar mi actuación, ¿verdad? Pero no me arrepiento porque, como te digo, lo hice por esas razones que te había comentado. Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Santiago. Muy amable. Carlos Trapani compartiendo con nosotros. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta de la pausa vamos a hablar con el senador Jorge Dos Santos. Hablando de denuncias de coimas, en medio de la sesión del Senado se levanta y públicamente dice que le habían ofrecido dinero para que se presente a la sesión en la que pretenden tratar la renuncia del presidente de la República, Horacio Cartes. Que eso haya ocurrido no me sorprende, que lo hayan denunciado sí. A la vuelta de la pausa, Jorge Dos Santos con nosotros aquí en Telefuturo. Ya vamos a saludarlo al senador Jorge Dos Santos. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer estar acá, honrado por la invitación y a tus órdenes. No me imaginé que de esa manera y con esa contundencia vayas a hablar y denunciar lo que dijiste. Aunque después muchos colegas me decían, no, pero después volvió a hablar y ahí ya bajó un poco más los decibeles, no fue tanto así. ¿Vos te reafirmás en lo que denunciaste en el Pleno? Sí, señor. Yo quiero decir una cosa. Tengo 55 años, soy hijo de un colorado que combatió en la guerra del 47 defendiendo al partido con sus 18 años. Mi papá se llamaba Jorge Dos Santos, descendiente de esclavos. Su apodo es negro, por era raza negra. Y él, luego de la guerra civil, trabajó en Asunción como chofer, posteriormente viajó al interior, se trasladó en Caguazú, integró la seccional Colorada, colorado estronista, y en mi época de niño me llevaba consigo, yo era el encargado de repartir los sombreros piril, la pañoleta roja, el picadillo. Eso fue generando una pasión hacia la actividad política. Mi papá tenía una camioneta vieja que la policía utilizaba como patrullera, a veces le llamaban del centro de salud, que era miembro de la comisión, trasladaba enfermos. Ese es lo que algunos despectivamente llaman seccionalero. Pero ese es el espíritu del verdadero dirigente colorado, que hoy está ausente. Entonces, eso permitió también que yo me afiliara a los 16, fuera integrante de la comisión juvenil. Posteriormente, en el golpe 89, con 23, 24 años, yo era parte del grupo disidente, a pesar de mi padre. Yo era antiestronista, era disidente del grupo de Mopoco, integré el equipo de Carlín Romero Pereira, habrás estudiado el movimiento ético, con algunos compañeros a quienes hoy rindo un tributo, algunos de ellos desaparecidos, entre ellos el ex senador Seferino Ramírez, un campesino que llegó, así como yo, por una situación fortuita de la renuncia de un senador titular. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es de que no soy ningún figuretti como algunos me quieren presentar. Yo tengo raíces coloradas, tengo una trayectoria colorada. Mayores raíces que muchos otros que hoy dirigen el partido. Quizás. No existe. ¿De quién me hablas? ¿Del empleadito de Cartes? ¿Del Pili Aliana? ¿O me hablas de quién? ¿Me hablas de González Daer? ¿Me hablas de quién, coloradismo? ¿Me hablas de Helio Cabral, que fue sancionado por un sumario administrativo en Puerto y ahora se presenta? ¿Cuál es la referencia que tienen mis hijos? Acá están mis hijas y mis hijos y mi familia, mi esposa que me está viendo, que siempre me ha acompañado. ¿Cuál es la referencia cuando se habla del Partido Colorado que le puedo dar a mis hijos? ¿Le voy a hablar de quién? ¿De los Zacarías Irún bandidos? ¿Le voy a hablar de los González Daer? Que yo soy un abogado pasillero, hace 25 años me egresé como abogado. Soy fundador del Colegio de Abogados de Caguazú, el combativo Colegio de Abogados de Caguazú que fue perseguido. Una forma de persecución es la inhibición en cadena por la denuncia que realizamos. Sin embargo, nosotros nos matamos en los pasillos y González Daer, a través de su secretario Fernández Littman, cocina las sentencias con una llamada. Ese es el Partido Colorado. Hablemos del Partido Colorado de Gualdino Ramón Lovera. Pero esa es la dirección, Jorge, hoy de tu partido. Bueno, entonces la misma que cambia los estatutos para que Cartes se convierta en presidente de la República, por ejemplo. El gran error que cometimos hace 5 años. Yo soy uno de los tantos dirigentes a quien Cartes ayudó, inclusive, ¿verdad? Para después humillarnos. No valió la pena, me parece. Fuimos sometidos esperando salir del pozo, pero sin embargo viene la debacle. Hay un vaciamiento ideológico. Por eso hoy te traje
tengo la satisfacción de entregarte Doctrina Republicana Colorada de Julio César Frutos, de Papuchín Frutos, con quien tengo la amistad, para que le haga llegar a quien alguna vez pueda ser dirigente del partido, como el que funge e usurpa la presidencia del Partido Colorado. No es dirigente, recibe órdenes, no tiene la postura de un presidente que debe ser de un gran partido nacional republicano, nacido de la mano del lugarteniente del Mariscal López y otros guerreros de la guerra contra la Triple Alianza. Pero sin embargo, públicamente dice él que, por ejemplo, duda del coloradismo de una Blanca Ovelar o de Eduardo Peta. ¿Quién habla? Pedro Aliana. ¿Qué antecedentes de coloradismo tiene Aliana? ¿Su padre es colorado? Su padre, como mi padre, usaba su camioneta viejucha para trasladar a personas que estaban enfermas. Su padre trabajó en la construcción de una seccional como mi padre, que inclusive con el padre del actual presidente electo, Mario Audo Benítez, se construyó la seccional Colorada, que hoy es un edificio abandonado, se convirtió en establo. Como está abandonado la Junta de Gobierno, una mera fachada. Los partidos políticos en el Paraguay han quedado desacreditados. La dirigencia alquilada de los liberales, la dirigencia comprada del Partido Colorado. ¿De qué dirigencia me pueden hablar? Puede Aliana, y le desafío públicamente, que me hable de los orígenes del Partido Nacional Republicano. ¿Por qué tiene el color rojo? Ni siquiera esa pregunta va a poder responder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vaciados los partidos, instrumentalizados para una gavilla de ladrones que se apropian del Estado, en contrasentido a su línea doctrinaria, porque el Partido Colorado nace como respuesta al Partido Liberal, en donde dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que intervenir para regular, porque el liberalismo dejaba al arbitrio de las grandes corporaciones, las grandes empresas, los poderosos. Pero hoy día, ¿qué pasa? Vemos un Estado también que es utilizado como un instrumento para una élite de funcionarios pseudo políticos, pseudo ministros, que no son otra cosa que una manga de ladrones y que inclusive extorsionan utilizando códigos de la mafia, como estaba señalando acá. No es código de la mafia pedir para levantar la coima que se te dé una suma de dinero. ¿Cuándo se convocó a los jóvenes que están abandonados desde el 89 para una reorganización, siendo que el Partido Colorado es un partido de jóvenes? En algún momento dijiste, Jorge, que tu partido estaba tomado por el narcotráfico y por el contrabando. Cuando hablaste ante el Pleno de la Cámara de Senadores. Tuvimos intendentes, sicarios, tuvimos diputados manchados por el narcotráfico, tuvimos algunas que llamaban madrinas ¿te recordás? Bueno, entonces, ¿dónde está el verdadero Partido Colorado? El republicanismo. ¿Qué significa república? Res pública. Y el nacional viene del nacionalismo. Y el rojo viene de esto, que el ejército paraguayo usaba la chaqueta roja, que inspiró al general Bernardino Caballero al regreso de su exilio, que fue llevado después de la guerra de la hecatombe del 70, viene y después de ser un soldado se incorpora como un hombre cívico y entonces cambia las armas e ingresa en la arena política para que un partido sea ahora más el protagonismo del nuevo rumbo que tenía que tener el Paraguay. ¿Desde qué momento empezaron a presionarte? Porque yo recuerdo haber conversado con vos en radio y en la primera conversación telefónica me dijiste: yo fui constituyente, conozco la norma y hay que respetarla. Claro. Yo no me voy a prestar a ningún tipo de manoseo a la Constitución Nacional. Una semana antes. Yo era consciente que desde ese momento iba a empezar a sonar tu teléfono, si es que ya no estaba sonando en realidad, sabiendo que ibas a ser el sustituto de Castiglioni. Yo también te dije, te recordarás, quienes conocen mi vida, quienes conocen mi historia, saben el sentido de mi voto, sabrán. Así te dije, ¿te acuerdas? Inclusive estuvo confundido por el tema del cuerpo. Yo no entendía porque no manejaba la situación, pero después me di cuenta que uno participando, dando cuerpo, evidentemente puede tratarse la renuncia. ¿Cómo empezaron las llamadas, los mensajes, las conversaciones? Mira, es que soy una persona conocida porque así como mi padre, he trabajado por mi comunidad. Soy fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de mi ciudad hace 18 años. Soy fundador del Colegio de Abogados Cadauzú. Estamos una decena de abogados que luchamos, muchos de ellos perseguidos. Inclusive hubo un atentado contra nuestro expresidente hace un año y medio.
Y ese atentado vino del propio funcionariado del Poder Judicial corrupto que tenemos en este país. Entonces, una semana antes hablamos y un día antes recibo la visita de una persona, ¿verdad? Que creo es de la ciudad de Caguazú. Enseguida me sonó la alarma mental cuando me hablaba que venía de un empresario, ¿verdad? Que quería hablarme. Pero lógicamente hay que tratarle bien, yo soy político, tengo que tratarle bien, le escuché. Y entonces ahí me expresó de que querría hablar conmigo, a ver si podíamos ayudarle al presidente Cartes. O sea que de ese lado estoy hablando del emisario del patrón, ¿verdad? Quiero aclarar, es la misma cosa que ocurre a veces gente que se quiere congraciar contigo y te dice, mira Santiago, acá te conseguí ya ¿verdad? Yo creo que ese es el sentido. Y lógicamente yo lo escuché, le dije que yo desde el momento que hablamos, te recordarás, yo expuse públicamente mi oposición. ¿Cuál sería mi destino si yo aparezco mañana votando a favor? ¿Qué herencia le voy a dejar a mis hijos, a mi familia? Esa herencia que mi padre, que murió pobre como muchos colorados, como Juan León Mallorquín, que murió en la fila del banco cuando se fue a pagar su cuota y murió de un infarto, ¿verdad? O de Ricardito Brugada, ¿verdad? Que es un gran luchador social. Tenemos que poner de moda la integridad moral, la honestidad. Y hay grandes referentes históricos dentro del Partido Colorado. Cuando decís el emisario del patrón, ¿esta persona está vinculada también a la política, está vinculada al sector empresarial? Empresarial. ¿Y cuál es el tenor de la conversación? ¿Qué te dijo? ¿Cómo te planteó? Yo no hablé con el empresario, yo hablé con su enviado. O sea, el enviado me envió, me visitó. Entonces, pero yo sabía que venía, ¿verdad? Pero yo te digo un contexto. Yo soy senador por 25 días. En este momento tengo inmunidad. ¿Quién me garantiza dentro de 25 días, el 30 de junio, soy un ciudadano común, vuelvo a mi actividad normal, como siempre lo hice? Abogado pasillero, peleando contra el sistema corrupto de la justicia en nuestro país. Pero siempre con la frente en alto, para dejar, repito, entonces, lo que te digo categóricamente, debemos dar ejemplos referentes de que hay personas aún que pueden salvar al Paraguay. No me pongo como ejemplo, no me pongo como ejemplo porque fui intendente, tuve muchos errores, fui mal asesorado, pero no tengo ningún proceso. Y me adelanto a darte un dato, porque ya surgieron, lógicamente comenzaron a jugar. Ya surgieron, ¿qué va a hablar este intendente de los puentes? En su momento, Arnaldo Chucio recibió la denuncia en mi contra. Arnaldo Chucio en su mejor momento. La denuncia fue desestimada. No tengo ningún proceso penal. Sí hubo algunas desprolijidades administrativas, como ocurre en todas las municipalidades del país, pero no tengo nada con la justicia. Jorge, cuando te plantea esta persona, ¿cuál es el tenor de la conversación? Decís, ¿lo recibiste? ¿Hablaste con él? Claro. ¿Qué te dijo y cómo te planteó? Ese Catuña y Putuña de presidente. Jaña y Catuña se ponen baño un día. Así te digo en guaraní. Va él que tú ya solucionan el problema. Y yo te digo una cosa, como ya te adelanté, yo también debo reconocer, yo entré por la bancada, por el Movimiento Honor Colorado como senador suplente, después de ser abandonado por los Zacarío Irún y Beto Velar en Caguazú, en el equipo que estábamos, sin siquiera avisarnos. Entonces, como una forma, como era intendente, veía una figura interesante, me dieron la suplencia número 2, ¿verdad? Entonces, ese es el movimiento. Pero yo le pregunto a la audiencia, yo me debo al movimiento, como ya hablan inclusive, de pedir mi expulsión del partido, yo me debo en una encrucijada como en esta, en la que se discute la vigencia o no de la Constitución Nacional, yo debo recibir órdenes y votar en el sentido, o debo honrar ese cargo de senador, de ex constituyente y votar el respeto a la Constitución. Es lo mismo como decía ayer el expresidente de la convención, Óscar Facundo Ifra, es lo mismo que le violás a tu hija. Esta es nuestra creación. Por lo tanto, me ratifico de que no corresponde ese tratamiento. Quiero ir a las imágenes de lo que pasaba en el Congreso, en el momento en el que hacía uso de palabra el senador Jorge Dos Santos y denunciaba públicamente que lo habían visitado, que lo visitó el emisario del patrón. Vamos a ponernos de pie para el juramento correspondiente del ciudadano Jorge Adalberto Dos Santos Cáceres. Jura o promete desempeñar con fidelidad y patriotismo, observar y hacer observar la Constitución Nacional y las leyes de la República
en sus funciones como senador de la Nación. Y así no lo hiciere, el pueblo paraguayo os lo demande. Bienvenido. Se maitei entero voy a penguaná. Ayu amostaba Caguazú vive. A está ese compañero de ruta. Romba apoa la política. Jaromba apoiti. Pero pesana política. No la politiquería o destruir Ñaneretán, Paraguay. Ya como senador activo, señor presidente, ayer la palabra agradecerles a Yeure Michimisir en Dujanguán, entero vea coaco lugar. Hoy día, Gestaña Nera Pizá Paraguayo Aputuume, profundamente desprestigiado. Ha denunciado, señor presidente Lugo, y esta honorable Cámara de Senadores. IPTI Caraí, Umene Pejendúa, ya estudia el libro de historia, Napoleón Bonaparte. Decía que todos los hombres tienen precio. Yo no soy nadie, soy un simple hijo de campesinos. Quiero decirle al emisario de ayer, al emisario del patrón, a quienes cotizan la conciencia de algunos ciudadanos, que habemos paraguayos y principalmente campesinos que tenemos dignidad y que nuestro voto no tiene precio y que no estamos subastados. Y eso lo hago en homenaje a mis hijos y a mis nietos y a mi esposa que me acompaña. Y soñábamos en otra patria y no en la que tenemos actualmente, en donde sigue creciendo la pobreza, en donde nuestros partidos están alquilados al narcotráfico, al contrabando. Queríamos un Estado de Derecho en donde se respete la Carta Magna y exigimos. Por eso también establecimos la no reelección. A PPT y presidente Jaese entero veape la no reelección go Naikatuin Gorero impedir la reelección. Jape vía enmienda pete ventana y peñamangueyita la reelección. Y por ello mandamos a la senaduría vitalicia a los expresidentes de la República, como debe ir el actual presidente de la República, le guste o no, porque primero soy paraguayo, después soy colorado y también soy caguaseño. Mi voto no está en subasta. Que quede claro para quienes intentaron comprarme. Tal vez $500,000 a esa ley o solucionar ese problema, ese cuenta. Entonces, señor presidente, aclaro mi posición y denuncio de que intentan comprar el voto de los señores senadores. Por mí no va a pasar. Así que muchas gracias y gracias a todos por la atención. Bueno, eso era básicamente lo que mencionaba Jorge. Después de esa denuncia que haces públicamente, ¿volvieron a llamarte o ya ni nadie se animó a acercarse siquiera? No, gracias a Dios nadie y no lo van a hacer porque conocen de mi carácter y tengo un compromiso público hecho. Es decir, de que no va a ocurrir y espero que no ocurra con otros, porque este es el momento, en la vida de los pueblos hay momentos muy importantes. En nuestro país en donde no hay institucionalidad, ¿verdad? En donde el Estado, como dije, es botín. Creo que estamos cerca de cambiar la flamante tricolor bandera por la bandera de los corsarios. Este país, en donde tenemos los varones de Itaipú, que hoy día son los varones de la APP o de las concesiones, en donde se está concesionando, por ejemplo, la Ruta 7, la Ruta 2, y no se tiene en cuenta a los humildes chiperos, Oyapoa Teré, Oyapoa Itacú, no se tiene en cuenta a mis compueblanos caguaseños que vos ves que están a la vera de la ruta, cerca de 30 puebleros. No se le tiene en cuenta a los Cañetes, a los González, a los Quiñones, paraguayos, pero sí se le tiene en cuenta y se le da a los parientes de los ministros, a los Guamosi, a los Jiménez Gaona, por 50 años concesionando la ruta y se le desaloja a estos humildes. ¿Ese es el Partido Colorado? No, ese no es el Partido Colorado de los empresarios. El Partido Colorado es el partido de los campesinos del Pinandí, del guerrero contra la guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay. Vamos a hacerle llegar a Pedro Galeana entonces. Pero yo te voy a cobrar, quiero que me mandes después la foto y le voy a hacer ligar de un humilde hijo de seccionalero. Decile ahí a la cámara sí. Y vamos con eso a la pausa. Sí, acá.
al que usurpa el nombre del Partido Colorado, que actúa como un simple empleado de una despensita, le envío el libro La Doctrina Republicana Colorada para que por lo menos tenga una idea de lo que es este gran partido, que no debe medirse por sus 2 millones de afiliados, sino debe medirse por esos humildes campesinos que no tienen hasta hoy día reforma agraria, por estos jóvenes que no tienen trabajo, por mi ciudad, por mi departamento que exporta mujeres y somos la capital de trata de personas, donde existen marihuanas por hectáreas, a 1 o 2 hectáreas de nuestros centros urbanos, pero que simplemente los pequeños microtraficantes están en las cárceles. Vamos a Ese tipo de... Gracias. Fantástico. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias a vos y felicidades y a las órdenes siempre. Y Dios bendiga a nuestro país y nos proteja a nosotros quienes queremos ser íntegros. Quiero ir a la pausa con lo que decía Mario Abdo Benítez. Habló de la senaduría vitalicia, lo hizo en Misiones. El mensaje para quien lo quiera tomar. Hacemos la pausa con eso. Al Paraguay lo tenemos que construir entre todos. Marito ya no es amenaza para nadie, no voy a ser reelecto presidente, voy a ser senador vitalicio. Lo único que yo quiero es que nos ayudemos todos para trabajar por nuestro pueblo. Yo hago la invitación a trabajar junto con nuestro pueblo. Yo ya no soy amenaza para nadie. Nueve de la noche con 13 minutos, estamos en vivo a través de Telefuturo y nos acompaña ahora la futura ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Santiago. Un gusto compartir contigo. Pues sabes que me pareció muy interesante poder conversar con vos por un par de razones. Primeramente porque hay desafíos en materia laboral que creo son fundamentales, estadísticas que son preocupantes y me imagino que esos programas o proyectos se realizan en base a cómo nos encontramos hoy en materia laboral en Paraguay, pero también porque estuviste en el Ministerio de Justicia y conoces desde adentro las políticas que se pudieron haber llevado con intenciones de reinsertar a la sociedad a aquellas personas privadas de su libertad. En un país donde uno habla de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y hay cuestionamientos en todo momento por parte de la sociedad, pero que no ve que esa persona que hoy está privada de su libertad, mañana tiene que salir a la calle. Y si no está reinsertada de alguna manera bajo valores diferentes a los que estaba anteriormente, por eso delinquió, difícilmente permanezca con la sociedad mucho tiempo. ¿Cómo haces para compatibilizar de alguna manera lo que aprendiste estando dentro del Ministerio de Justicia y con el desafío de reinsertar laboralmente a esas personas que por A o B motivo fueron privadas de su libertad? Bueno, Santiago, en realidad está todo muy relacionado. En Paraguay, gran parte del problema social que tenemos se basa en la falta de oportunidades. Y muchos jóvenes y adultos que hoy delinquen y que finalmente terminan en prisión, hay que decirlo, es por falta de oportunidades. Y también muchísimas mujeres que, por ejemplo, recurren al microtráfico, también por falta de oportunidades. Y hablaste de una gran verdad. En Paraguay todavía falta mucha conciencia sobre la importancia de dar una oportunidad y de reinsertar, es decir, hacer letra viva lo que dice la Constitución Nacional en cuanto al objeto de la pena. Pero siempre insisto en esto, porque a veces hasta podría parecer un discurso filantrópico, esto de cuidar los derechos humanos y de dar oportunidad a las personas privadas de libertad. No, esto es cumplir nuestro gran pacto social, que dice que el objeto de la pena no es netamente el castigo, sino que es dar una verdadera oportunidad para que esa persona luego salga, se inserte al campo social y laboral y no reincida y bueno, dejen de haber víctimas también. Y esto por supuesto coadyuva al sistema de seguridad. Nosotros, Santiago, cuando estuvimos en el Ministerio de Justicia, hay que decirlo, impulsamos un plan de reforma penitenciaria e impulsamos proyectos de reinserción social que tenían un doble sentido. Primero, dar oportunidades y en segundo lugar, crear conciencia ciudadana. Y a través de la marca penitenciaria, por ejemplo, que hasta hoy sigue y es un ejemplo de política pública inclusiva, logramos generar conciencia. Hoy la gente reconoce ya la marca MOA y dice, bueno, esa es la marca penitenciaria de personas que quieren salir adelante y vale la pena adquirir este producto que además es de buenísima calidad, porque hay que decirlo, le estamos dando una chance a esa gente. Y hoy te puedo decir que tenemos ya personas egresadas de ese programa que ya son microempresarias y están trabajando afuera con altísimos resultados. Además, el proyecto de cárcel industrial de mujeres de Fujikura, que hasta hoy sigue
Y es un éxito porque hay muchísimas mujeres que ya salieron y están trabajando en la empresa por fuera. Casa Madre Tuparendá, que es un centro postpenitenciario de adolescentes, que lo que hace es recogerlos cuando salen de las cárceles, darle una capacitación y un empleo. Porque da la sensación que lo que quedó en la cabeza de mucha gente es el único camino como para poder reinsertarse laboralmente es terminar haciendo guampas, termos, y ahí se acabó la historia. Pero me parece que pudieron ampliar de alguna manera un poco más el espectro. Pero todavía hay más desafíos, supongo, Carla. Por supuesto, el gran desafío, y lo mencionaste, es qué hacemos después. Porque una cosa es dar capacitación y ciertas oportunidades laborales adentro en cuanto a comercialización de los productos que fabrican, pero sobre todo, y el gran desafío, la gran ausencia del Estado paraguayo es el después qué, es decir, cuando salen de las cárceles. Bueno, ahí entra el gran desafío ahora del Ministerio del Trabajo, porque vamos a impulsar toda una política de empleo con una mirada inclusiva, Santiago. A veces hablamos de números fríos y decimos, bueno, la tasa de desempleo en Paraguay es del 6%. Y bueno, tenemos más de 200.000 empleados. Pero nos pusimos a preguntarnos, ¿y quiénes son esos desempleados? ¿Qué porcentaje de mujeres? ¿Qué porcentaje de jóvenes? ¿Qué porcentaje de grupos vulnerables como las personas egresadas de las cárceles? ¿Qué porcentaje en zona rural y en zona urbana, cuando son características diferentes? O discapacitados o indígenas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lanzar programas especiales y específicos de empleo, de tal manera a que, por ejemplo, en el sector de personas privadas de libertad trabajemos de la mano con el Ministerio de Justicia. ¿Para qué? Cuando salen de las cárceles, estar esperándoles con un proceso de capacitación para que continúen aquella capacitación que empezaron o la inicien de cero, porque no todos tienen cursos de capacitación adentro, y sobre todo brindarles una oportunidad de intermediación laboral, es decir, darles un empleo. No los vamos a poder obligar, por supuesto, porque ya no están en situación de encierro, pero darles esa verdadera oportunidad. Y ese es el estamento, digamos, ese paso que todavía el Estado no tiene desarrollado y que sí lo tienen otros países y tiene un nombre técnico que se llama Patronato de Liberados, y no es un nombre inventado. Hoy en el Código de Ejecución Penal del Paraguay vigente está esa figura, pero hasta ahora no se ha creado, y es ese el Estado que falta para completar ese ciclo de Santiago y decir, bueno, y poder medir, ¿verdad? Tantas personas que salieron de las cárceles a las cuales se les dio la oportunidad, no reincidieron o volvieron a delinquir. Carla, una cuestión que siempre se plantea como debate cuando se habla de este tipo de cosas es ¿por qué si yo soy un empleador tendría que tomar a personas que fueron condenadas o que salieron de una penitenciaría y no tomar a el tremendo número de gente que sin haber delinquido, sin haber ingresado a una cárcel, tiene legítimo derecho también de acceder? Ese es un debate que se da indefectiblemente y estoy seguro en este momento mientras ven el programa. ¿Cuál es el criterio por el cual se deben desarrollar estas políticas de reinserción? Bueno, el criterio básico es porque todavía tenemos una resistencia muy grande, hay una conciencia ciudadana desarrollada un poco, pero todavía le falta mucho de dar esa oportunidad o de esa conciencia de que si realmente apostamos a una persona en reinserción social, estamos evitando que esa persona delinca y finalmente estamos contribuyendo con la seguridad del país. Pero ahí también, Santiago, hay que decirlo, tenemos que impulsar una ley de incentivos fiscales, la misma ley que está vigente para discapacidad y que está vigente en otros países, porque bueno, el sector empresarial, como vos decís, siempre va a optar por darle oportunidad a una persona que no haya delinquido, que tenga un legajo impecable o un legajo limpio. Y bueno, tenemos que ir implementando ese tipo de medidas que a lo mejor son transitorias, porque tenemos que, digamos, superar esta valla y después cuando, bueno, ya la tengamos superada y tengamos, digamos, una ciudadanía con mayor conciencia, podemos incluso dejar sin efecto esa ley. Pero mientras tanto tenemos que impulsar políticas inclusivas. Carla, hoy, ¿cuál es la principal preocupación en materia laboral? ¿Es la informalidad? ¿Es el desempleo de algún sector en particular? ¿Es el primer empleo como desafío? ¿Cuál es, digamos, el foco de inicio de toda tu gestión a futuro en el Ministerio del Trabajo? Bueno, el Ministerio de Trabajo tiene el área de protección del derecho laboral, del trabajo decente y la seguridad social, la promoción de empleo, y en esa área está incluida también todo lo que es la capacitación y luego ya el fortalecimiento institucional. Mencionaste dos cosas muy importantes, la informalidad, que sin duda va a ser una de las prioridades de nuestra gestión. Hoy solamente el 25% de la población económicamente activa está en seguridad social, es decir, está inscripta en seguridad social y todo el resto es informalidad. Tenemos que ampliar la base de la seguridad social
y no luchar contra la informalidad, Santiago, sino trabajar con el sector empresarial en desmenuzar las verdaderas causas, cuáles son las trabas del Estado también para los empresarios. Porque La a veces, burocracia, quizá. claro, la burocracia basada en una alta corrupción, porque hay que decirlo. La burocracia estatal muchas veces, y bueno, la mayoría de las veces está basada en una altísima corrupción que hace que el empresario tenga que pasar una serie de obstáculos hasta llegar a una empresa formal. Y los atajos terminan siendo mucho más fáciles. Por supuesto. O si no, ya desisten y bueno, se quedan nuevamente en el estado de informalidad. Y otra vez la política de empleo inclusiva. Por supuesto que vamos a desarrollar un plan nacional de empleo actualizado con desafíos importantes, como por ejemplo el fomento de lo que es el teleempleo. El teleempleo que hoy permite disminuir la brecha de género y dar trabajo a personas en situación de discapacidad, por supuesto adultos mayores, y ese tipo de innovación que nos va a permitir disminuir realmente la tasa de desempleo, porque nosotros podemos seguir lanzando una política general de empleo, pero lo que vamos a hacer es siempre beneficiar al mismo sector, sino es que empezamos a trabajar con los sectores vulnerables que en realidad hoy son sujetos del desempleo. Y en ese sentido, Santiago, lo que vamos a hacer también de innovador es, vamos a trabajar con otros ministerios. Por ejemplo, en todo lo que hace a la mujer y las causas del desempleo, tenemos que ver cuáles son esas causas de desempleo y trabajar para superar esas causas. Porque si, por ejemplo, no impulsamos políticas de cuidado, que básicamente se basan en guarderías y maternales para que las mujeres puedan seguir, digamos, teniendo el cuidado del hogar y de los hijos y trabajar, no vamos a mejorar nunca la situación de desempleo de las mujeres. Los adultos mayores también en cuanto a sus características especiales, las personas que salen de las cárceles, las personas con discapacidad que tienen características especiales. Entonces, básicamente vamos a lanzar una política de empleo con una mirada inclusiva que atienda especialmente a la población que hoy está desempleada. ¿Se pusieron una meta de reducción del desempleo? Nos pusimos metas sobre todo en cuanto a proyectos que queremos impulsar. Uno de ellos, el primero, la ley de empleo de tiempo parcial, que hoy está siendo ya, porque ya la impulsamos, y está siendo discutida, está siendo validada con los diferentes sectores. Y bueno, queremos que al empezar la gestión ya podamos contar con esta herramienta, Santiago, que nos va a permitir, si Dios quiere, dar empleo a 30.000 jóvenes. Es una buena meta de inicio, la vamos a trabajar duramente y luego ya con las modificaciones de la ley del primer empleo, que también la vamos a impulsar, otros 10.000 empleos. Y bueno, ponernos una meta de por lo menos 50.000 nuevos empleos en un periodo de 6 meses a 8 meses. 6 a 8 meses, unos 50.000 nuevos empleos. Y el proyecto, digamos, que en algún momento desarrolló este gobierno, el proyecto de Maquila, fue de alguna manera, digamos, la bandera que utilizaban para disminuir el desempleo en nuestro país. ¿Vos estás de acuerdo con el proyecto Maquila también? Yo estoy de acuerdo, Santiago. Hay que entender que, por supuesto, se lo denomina muchas veces capital golondrina, porque vienen por un tiempo, bueno, luego se van, pero hay que entender también que crea capacidades. Es decir, una persona que trabajó en un proyecto de Maquila, luego está capacitado para trabajar en otros tipos de trabajo vinculados o relacionados a la Maquila y finalmente otorgan beneficios por el tiempo en que están. Entonces, yo creo que es un proyecto bueno, es decir, podemos seguir impulsando Maquila, como también otro tipo de proyectos muy buenos, como el que te dije, del teleempleo a través de los contact centers, que son empleos muy buenos, y tenemos cada vez empresas más interesadas en venir a instalarse en Paraguay por la calidad del servicio paraguayo. ¿Te sorprendió que la selección haya sido para el Ministerio del Trabajo o ya era algo conversado previamente? Era algo conversado previamente. De hecho, veníamos trabajando en varias áreas, desde las internas. Integré tanto el equipo político como el equipo técnico y veníamos trabajando en el área de justicia, sin duda, colaboré en esa área. También en el área de trabajo, en el área de educación, veníamos trabajando en diferentes áreas y bueno, ya en conversaciones posteriores con el presidente y en base a su decisión de una división del trabajo, quedamos cada uno en esos lugares, pero también con la indicación de trabajar en forma conjunta. Tuve la oportunidad de expresarle al presidente la importancia del Ministerio del Trabajo en reinserción social. Él sabe de mi compromiso personal y profesional con todas las personas privadas de libertad y bueno, quedamos con el compromiso de trabajar en conjunto con el Ministerio de Justicia. En esta planificación previa a la asunción, digamos, ¿en qué notas hay una diferencia entre lo que empezaban a trabajar con Horacio Cartes, con quien finalmente trabajaste en justicia,
y lo que están trabajando con Mario Abdo Benítez? En perfiles de liderazgo, digamos, ¿notas algún tipo de diferencia? Sí. Marito es un líder muy conciliador, articulador democrático. Y esto que vemos hoy en las posturas, por ejemplo, esa libertad que da a los senadores en cuanto a la toma de decisión en un tema tan importante como la renuncia del presidente, lo aplica en todo. Y ese trabajo en equipo, Santiago, es sumamente enriquecedor porque empodera al equipo, enriquece el trabajo y yo creo que finalmente resulta en una eficiencia mayor. Entonces yo, si pudiera dar una diferencia, creo que el trabajo en equipo y ese liderazgo, ¿verdad? Que baja y bueno, hace que todos articulemos de una manera eficiente, es lo que diferencia. ¿Y aquí el trato es directamente con él o se da como pasaba, me contaste en algún momento en el gobierno de Cartes, era directamente con sus gerentes? No, el trato siempre es con él, pero por supuesto se van a establecer también áreas temáticas porque entendemos que él también tiene que delegar muchas funciones y la idea es establecer áreas temáticas de seguridad, economía y justicia para que podamos trabajar con referentes como el senador Arnoldo Vins, con Ernesto Villamayor y otros que van a ser nuestros referentes, pero desde que vamos a trabajar todos en equipo y vamos a hacer esa reunión de Consejo de Ministros que finalmente es constitucional, así esa es la indicación de él en todo momento. Y el trabajo en equipo, o sea, la división del trabajo, digamos, es una cuestión organizacional nada más, pero vamos a tener contacto con él. Por último, brevemente, ¿ya tuviste ocasión de conversar con el actual ministro del Trabajo para hacer algún tipo de pase de gestión ya o no? Sí, ya tuvo oportunidad, él está de hecho de viaje, pero sí ya nos comunicamos a distancia y bueno, estamos trabajando muy bien para el intercambio de información. Carla, gracias por acompañarnos, éxitos. Gracias, Santiago. Muy amable. Nosotros estamos despidiendo esta edición de AM. Va a ser una semana en la que seguro vamos a estar de nuevo de guardia respecto a la situación del tratamiento, no de la renuncia. El fin de semana se daba una reunión en San Bernardino para saber si es que finalmente corría o no lo del tratamiento de la renuncia de Horacio Cartes, pero la sensación que queda es que al menos en este periodo ya no se va a tratar dicha situación, o si se tratara al menos no se tendría quórum. En el próximo Congreso la situación parece va a ser todavía mucho más difícil y, salvo alguna cuestión sorpresiva, da la sensación que el destino de Horacio Cartes, así como dice la Constitución, es la senaduría vitalicia. Nos vamos nosotros, ya se viene Teledeportes, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo domingo.